días, Yolanda. Buenos días, Yolanda. Ya le quité el sonido. Le puse sonido. Buenos días, profe. ¿Cómo amaneció? Bien, ¿usted cómo amanece? Oh, bien, gracias a Dios. Dormí bien. Ayer estaba muy cansada. Me ha tocado Bueno, ¿me ha trabajar entendido las clases? y he estado con... Señor, ¿Me ha entendido las clases? ahí la voy entendiendo, profesor. Sí, yo de ciertas cosas me acuerdo de su merced. Siempre eso me sirvió para ese día. Yo estaba con hacer una pregunta. Imagínense. Entonces siempre uno ¿Arregló, hace cosas arregló así el con cierta computador? frecuencia. No, se arregló. Me puse yo lo dije, lo dejé apagado todos esos días y dije, no, yo voy a ensayar porque es tan raro. Y no se ha vuelto a apagar, profesor. Ayer creo que se me apagó preciso. Ayer se apagó preciso cuando se terminó la clase, profesor. Puede ser que esté de pronto un cable no muy bien conectado. Es que este computador es viejito. Entonces él no tiene, por ejemplo, para yo estar aquí tengo que tenerlo conectado porque no carga, ya lo tiene para cargar. No lo carga, no, hay que estar conectado. Lo otro es que, sí, como dice mi hermana, no le pueden hacer nada. Y mi hija me envió uno, pero chistosa, bueno, ya por ayudarme, me dijo, mami, yo tengo el de la universidad que no lo necesitaba sino para eso, porque yo la verdad no lo trabajo sino solo, lo tengo solo para trabajo. Entonces, yo lo voy a enviar a ese mami, pero ese no tiene volumen. Usted puede escuchar, pero usted no lo va a escuchar. ¿Y tiene arreglo? Dijo, no, mami, ese es viejito, ese me lo regaló mi jefe de la empresa, cuando yo empecé a estudiar. Imagínese. Entonces, y lo tengo ahí guardado. Aló, ¿me está escuchando? ¿Aló, me escucha? Ahora sí, ¿su merced me está escuchando? Sí, le escuché. Ah, bueno. Don Oscar, buen ¿Es? día. Entonces ahí tengo ese computador, pero pues no sé quién, una hermana de una amiga de mi hermana, dijo que al hijo le gustaba cacharrar con esos computadores de viejitos, mejor dicho. Y que si quería, pues que ella le decía, yo le dije, dígale a ver si de pronto le pueden poner el volumen. Vamos a ver, porque también no me sirve si no puedo. Este al menos tiene volumen para entrada y salida. El que me dio mi hija, no. Aló, le escucho, sí. Don Oscar, buen día. Buen día, profe. ¿Cómo? Profe, perdón. Los compañeros están terminando con la profe. En unos minuticos ya pasan. Que no se preocupe, tranquilo que yo los espero acá, no se azare. Buenos días, Oscar. Gracias. Buenos días, doña Yolanda. Doña Yolanda, ¿cómo siguió su hijo? Pues ya no le he vuelto a tener, no he vuelto a tener eventos, pero la verdad que ya ha estado, o sea, ya la situación es otra, ¿no? Ya no es tan cargada. Igual yo todos los días hablo con él, pero yo, no, yo hace un El rato, micrófono, bájeselo un poquito. ahí, A ver, ¿no? hable. Ahí, Usted escucha mejor ahí, correcto. ahí, Sí, ahí. ahí. Ah, bueno. Ah, entonces yo me lo pongo Si en un usted lo lado. aleja, lo sube por acá, entonces tiene Sí. que estar cerca acá al Ah, lado. bueno. Bueno, pero que gracias. Sí, no, él ha estado mejor, ya no ha tenido esos eventos tan fuertes. Igual, ahorita le cambiaron la IPS, porque como él tiene, Me alegra mucho, asist- doña Yolanda. él tiene asistencia domiciliaria, eso pues también me le ha servido mucho, profesor. Ya no he tenido que correr por eso, pero pues igual sé que está solito allá. Solito no, porque ahí están mis hermanas que no tienen obligación con él, pero pues al menos le echan ojito, ¿no? Profe, los libros que usted nos dejó, yo estaba, es que yo como estoy empezando a ver los videos de las clases que yo no estuve, ¿sí? Yo estuve el día 21, que fue cuando se dañó el computador. Poco a poco, doña Yolanda. Pilar, buenos días.
Entonces, Paola, Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿cómo amaneces? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, Cindy, Yasmina, Esmeralda, buenos días. Andrea, Buenos días, profe. buenos días. buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días, Yolandita. ¿Cómo amaneció? Más linda. Alejandro, buen día. Bien, gracias. Buen día, profe. Andrea, buen día. Buenos días a todos. Buenos días. Paola. Eliana, buen día. Uy, Andrea, tenemos una nueva estudiante con usted. ¿Cómo, profe? Tengo una nueva estudiante con la niña suya. ¿Cuántos añitos tiene? Tiene 8 meses. 8 meses. Eso está bien de que la ponga a escuchar las clases. Los niños van absorbiendo. Tan hermosa. Yo tengo una niña de 4 años y es un terremoto. Buenos días, profe. Buenos días. Eso es normal, la mía también es así, la mayor. Los niños de ahora vienen un poquito más por la estimulación que se recibe. Sí, bastante. No, eso son totalmente con otro chip. Angélica Tobar, buen día. Buen día, profe. ¿Cómo amanece, Angélica? Bien, con mucho frío. ¿Es que está lloviendo en Bogotá o no? No, yo vivo en Soacha. profe. Hola, Mariluz, buen día. Anoche llovió. Llovió. Yo estoy acá en Facatativá y toda la Buenos días. tarde y toda la noche lloviendo. Ah, estás en Faca, pero es que Faca sí es frío. Demasiado frío, profe. Faca es más frío que Bogotá. Sí, profe. Yo estoy, o sea, aquí en Soacha llovió ayer en la madrugada y por la mañana. Y hoy amaneció lloviznando. Angélica, ¿usted de dónde es? Yo soy de la costa, soy de Valledupar. Usted es de Valledupar. Mi paisana vive muy lejos para visitarla. Pensé que vivía por acá cerca donde estoy yo. Mariluz, ¿por ¿Dónde vive? Mariluz, ¿por dónde vive? Por cerca del portal de Usme. Ah, O sea, localidad de relativamente no es que estén lejos. De un extremo a extremo. Sí, de extremo a extremo. de un lado al otro, está lejito. Yo no conozco a Soacha. Creo que cuando va uno saliendo de Bogotá pasa por ahí, pero nunca le he prestado atención. Yo sí vivo cerca de Mariluz. Vive cerca de Mariluz. ¿Quién? Yo, ¿Quién es yo? ¿Quién es? Yasmín. Yasmín. Déjate ver. Yo, yo vivo en más abajito de Usme, en el Lucero Bajo. Ah, pues usted es por Lucero Bajo. Ya. Ah, sí, de aquí para allá, por la Boyacá. Sí, Ahí vamos viéndonos, porque quién quita que cualquier día nos toca hacer trabajo en pos. Ya yo con la que esté más cerca. Profe, está haciendo mucho frío. Voy por unas medias, profe, tengo mucho frío. Vaya, vaya, vaya. Vaya por un tinto para todos. Vaya por un tinto para todos, que Oscar nos pone Ya los queso para invito. todos, ¿no? Sí, profe. Y queso nariñense. Pero como yo no estoy en Nariño ahorita, estoy en Tocancipá. ¡Wow!
Tocancipás también es un poco frío, ¿no? Sí, menos mal no ha llovido. Sí es un poquito frío. Tocancipá frío. Sí, señor. Es más frío que Bogotá. Yo creo que sí, pero más en Bogotá debe ser es por la polución y todo el movimiento de los carros que se abriga, porque de altura son iguales. Sí, la contaminación en Bogotá es lo que hace que dé un poquito de más calor. Tiene la razón, eso es cierto. Bueno, chicos, empecemos entonces, ¿cómo se dice la clase? Bueno, entonces vamos a mirar. Bueno, vamos con las preguntas primero. A ver, ¿qué preguntas tienen referente al tema del origen del castellano? Dime, Yasmín. Dime una pregunta, hazme una pregunta sobre el origen del castellano. Ya voy, profe. Profe, mientras... Profe, pues yo hice esta que dice, ¿qué idiomas se hablaban de la península ibérica antes de la invasión de los romanos? De la respuesta. Tenemos testimoniadas al menos 8 lenguas diferentes. Ibérico, celta, celtibérico, galaico, aquitano, tartesio, luciato, púnico y griego antiguo. ¿Sí? Bienvenida, Sandra. Buenos días, Sandra, bienvenida. Respuesta, señorita. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Quién, profe? Repítame la respuesta, por favor. Dice que hay al menos 8 lenguas diferentes. Sí, correcto. ¿Cuáles son? Ibérico, Sí, la lengua ibera. celta, celtibérico, El tíbero. galaico, aquitano, tartesio, luciato, púnico y griego antiguo. Correcto. Esas eran las lenguas que se hablaban antes de la invasión romana. Y de esas lenguas vienen palabras con la doble R. ¿Entendido? Sí, señor. Y ahí vienen esas palabras. Esas son prerromanas, antes de la llegada de la invasión romana. Silena, una pregunta, por favor. Una pregunta. Silena, ¿me escucha? Voy, profe, es que estoy buscando el cuaderno. ¿Cómo les pareció la clase con la profe Sandra? Buena, profe, interesante. Súper. Miramos las temperaturas, Chévere. sobre la temperatura y las formas de medirla.
Chévere, y eso es importante para la vida. ¿Listo, Silena? Bueno, mientras Silena la busca, Andrea, ¿tiene alguna pregunta? Sí, señor. Hágala, por favor. ¿Qué le digo? Em, ¿Cuál es la constante en la historia del Imperio Romano? ¿Cuál es qué? La constante en la historia del Imperio Romano. ¿Cuál es la constante en la historia del Imperio Romano? Entonces, Fue la expansión que tuvo Roma. correcto, fue la expansión política y militar que tuvo Roma para dominar y convertirse en imperio. Esa es una de las características que nosotros tenemos que analizar. Recuerden que los imperios siempre han existido. Está el imperio griego, después el imperio romano de Occidente, después el imperio romano de Oriente. Después vinieron los distintos imperios, el turco, el inglés, el español, y hoy en día tenemos el imperio norteamericano. Entonces, los imperios siempre son los que han dominado y esclavizado al mundo. Para ello han utilizado la fuerza militar. El mejor imperio y el que más ha gobernado durante más tiempo es el imperio romano, el más cruel y más sanguinario de la historia. Y todos estos imperios han contribuido de una u otra manera, no solamente al sometimiento, sino que han contribuido de manera positiva a los intercambios culturales, lingüísticos, políticos, militares y económicos. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Si los romanos no hubieran creado la religión católica, pues su imperio no lo hubiera expandido. Si no lo hubieran expandido, pues no seríamos muchos católicos o haber nacido en el catolicismo. Entonces también influye en la parte religiosa. Todo imperio va a imponer su cultura, su lengua, su economía, su política y su religión. Roma, Profe, yo tengo uno que es el español dominicano, o sea, hace referente también a eso, a lo que viene de culturas. sí, tiene que ver con las diferentes culturas, es correcto. Ok. O sea, nosotros nos distinguimos por el modo de hablar, o sea, las palabras Claro, ante otros países. claro, lo que pasa es que si tú vas a ver el castellano hablado en Colombia, es distinto al castellano hablado en Chile, En Chile, en Argentina, en o sea, Argentina, comenzando por la parte fonética, o sea, el sonido. el sonido, sí. Por decir, en España también hablan español, pero entonces es con otro. Claro, lo que pasa es que España ha sufrido una transformación en la parte del castellano. Y Ellos meten mucho la S. correcto. Y ellos han tenido ya influencia de los países europeos. Nosotros acá llegó el castellano y la influencia fue de los indígenas y los afros. Entonces no ha habido como casi mucha interacción con el europeo. Eso hace que nuestro castellano sea un poquito mejor al Mejor. castellano que hoy en día hablan en España. Porque Sí. el de hoy en día está, para ellos lo vulgarizaron mucho. Entonces, si usted mira una película española o de pronto ha tenido la oportunidad de viajar a España, nota que ellos son muy vulgares para hablar. Mientras que en los países latinoamericanos, no. Nosotros somos más pegados al aporte lingüístico y al aporte gramatical. Que sí incorporamos palabras indígenas y afrodescendientes por la cultura, por el intercambio, pero Se escucha tratamos, muy entrecortado. ¿Será mi internet o será todo? Yo escucho bien. Aquí también se escucha bien.
Acá también escucho bien. ¿Será que la posición del computador o el... Sí, es el receptor allá. Entonces, continúo. Esa parte va cambiando cuando hay influencia de otros países. Pero acá en Colombia, la influencia latinoamericana no ha marcado mucho, porque nosotros ya tenemos el castellano. Eso hace que sea el castellano más fidedigno a comparación de España. Y donde mejor se habla el castellano, se pronuncia el castellano, Sí, es en el departamento de Nariño y en el sur de México. Es lo que es más cercano al castellano que se hablaba en el Reino de Castilla de la reina Isabel la Católica. Entonces son las dos regiones latinoamericanas que más se asemejan al español hablado en Castilla. Por su parte fonética, ¿no? En la parte fonética es como el sonido. Y recuerden que va variando el sonido, la fonética, dependiendo de la topografía del terreno. Entonces ustedes miran que el castellano que se habla aquí tiene un sonido diferente al castellano que se habla en Chile, Argentina, Perú, Bolivia, porque tiene que ver la parte topográfica, su geografía, su altura, tiene que ver también el clima, y todo eso afecta, y eso es lo que nosotros le denominamos también los famosos dialectos. Aquí en Colombia tenemos, porque es una variación geográfica. Usted, por ejemplo, está en Bogotá y en 3 horas está en el Tolima, y en el Tolima ya es clima caliente y ya la acentuación cambia, la topografía cambia, y así sucesivamente va generándose estos procesos fonéticos que se denominan los famosos dialectos. Bueno, ¿hasta ahí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Cuéntame. señor. Sí, profe. Profe, para mí está claro, pero lo que no entiendo por qué y qué tiene que ver el clima, por lo menos el terreno, como lo dice usted acá, nosotros hablando abiertamente. La O sea, topografía, que tiene que ver con el cambio de fonema. lo que pasa es que la topografía influye, porque no es lo mismo cuando usted habla y se cría en una región fría. Por ejemplo, usted está en una región como Bogotá, que está a 3.600 metros más cerca de las estrellas, a hablar en la costa, donde está al nivel del mar. Esa presión del aire en los pulmones hace que haya esas variaciones lingüísticas al hablar. Y si no, haga la prueba usted y corra usted en un clima ardiente, y que viva en un clima ardiente, y usted corra 5 cuadras, por decir algo, y corra las mismas 5 cuadras cuando usted vaya a Bogotá, a ver si es capaz de correrlas. ¿Cómo queda? Su rendimiento no va a ser el mismo. Por eso es que la persona de clima frío es más resistente. Cuéntame, Sandra. Profe, eso es lo que también llamamos como altura, cuando, por ejemplo, los jugadores juegan, por ejemplo, en Barranquilla, que vienen de un país de pronto más frío, les afecta la altura, ¿sí? Eso, correcto. Les afecta sí. la altura porque no es tanto el calor como tal, sino la altura. Para que ustedes me entiendan, hay menos oxígeno en los climas fríos. Es más pesado, menos. Entonces el pulmón se tiene que ampliar más, tiene que ensancharse. En cambio, en el clima cálido, el pulmón está menos, el aire abunda más, entonces hace menos esfuerzo el pulmón en respirar. Por eso es que un médico, cuando usted sufre de artrosis, artritis, depresión alta, le recomienda vivir en un clima cálido. Si es posible, váyase a vivir en un clima cálido. ¿Por qué? Porque al tener más oxígeno,
el pulmón no se va a ensanchar y eso hace que se liberen unas sustancias químicas en el organismo que calman los dolores. Esa es la cuestión, esa es la realidad. Entonces, es buscar en el organismo que cambie para generar ese proceso químico y libere esa sustancia química que calma los dolores. Entonces, una persona con artritis, artrosis, con presión alta, el clima frío no le es favorable. De poder vivir puede, pero va a estar más afectado. En cambio, si está en un clima ardiente, sus dolores comienzan a mermar y puede tener una mejor calidad de vida en cuanto a lo que nosotros miramos. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que empezar a analizar. Y mire lo importante que es conocer. Estudiar no es llenarse de conceptos y repetir como loros. Eso no es estudiar. Estudiar es mirar el entorno, mirar cómo el habla varía. Entonces, cuando usted va viajando y usted va encontrando personas que hablan distinto, usted comienza a analizar qué sucede. Ya no solamente lingüísticamente, sino que también es topográficamente y también tiene que ver con la presión del aire. Entonces, no es lo mismo que usted juegue un partido de fútbol en Bogotá a que lo juegue en la costa. En la costa va a rendir más, se va a cansar menos, pero si va el jugador de clima cálido a Bogotá, pues se va a cansar muy rápido. Profe, Dime. un ejemplo de eso es cuando juegan en Bolivia, en La Paz, que hasta Brasil pierde allá por el cambio de clima que les afecta tanto que Bolivia, que es uno de los países pues con menos calidad futbolística, le ha ganado a Brasil allá en La Paz, Bolivia. Lo que pasa es que en La Paz hay una altura muy grande. Es uno de los países con más altura, entonces va a afectar mucho los pulmones. Esa es la realidad. ¿Listo? Entonces, ¿por qué los afecta? Porque el aire es más, hay menos oxígeno. Entonces, la persona va a hacer esto para respirar. El que está acostumbrado allá, su cuerpo ya se adaptó, no lo siente. Pero nosotros vamos allá y vamos a hacer esto, porque no estamos acostumbrados. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con el tema a trabajarlo hoy, porque habíamos quedado. Bueno, entonces retomamos ahora sí con el tema del empirismo. Cuando hablamos de empirismo, hablamos de que todo el conocimiento se basa en ¿qué? En la experiencia. En la experiencia. Experiencia. Entonces, decimos que el conocimiento es a posteriori. Usted llega y desarma un carro. Cuando usted lo desarma y vuelve y arma su motor, usted dice, ya puedo armar el carro y desarmarlo. Y vuelve y lo hace. Entonces, la experiencia la conlleva a que tenga un conocimiento a posteriori. O sea, se aprende a través de la experiencia como tal. Entonces, en la vida, nosotros tenemos también un conocimiento empírico. Y recuerden que en el conocimiento empírico, las ideas y verdades son por aprendizaje o experiencia. No es porque diga, yo sé armar un carro y ya lo vi en un video. No. Es porque ya usted lo ha hecho y le ha funcionado. Esa es la realidad. Cuando usted ya le funcionó y usted ya comprobó, entonces ahí sí ya tiene un conocimiento empírico. Ya se puede decir que hablamos del empirismo porque el conocimiento es a posteriori.
¿Entendido? Ahora pasamos profe. al segundo. Entendido, profe. Ya les vuelvo a colocar este para que lo copien todo, ¿listo? Ah, bueno, profesor. Primero lo explico, no se preocupen. Primero lo explico, después les pongo bueno. una pantalla para que ustedes lo vayan viendo. Ah, bueno, profesor, sí, yo estaba escribiendo. No se preocupen por eso. Primero, pongan Gracias. atención y después si lo copiamos, porque si no, nos tardemos. Profe, una pregunta. Profe, ¿usted lo sube a la plataforma también para no Y está en tomar la nota? plataforma ya. Ah, listo. Ya está en la plataforma. Racional. Lo único que no he subido son los videos, que ya los suben en el transcurso de hoy. Subo los videos de las clases, ¿listo? Ayer les compartí el video de la clase. ¿Sí lo vieron? ¿Les llegó? Sí, yo lo vi en YouTube, el del día 5, que fue el de ayer. Exactamente. En YouTube, en mi canal de YouTube, ahí van a encontrar todos los videos de las clases. Sí, Bueno, y en su orden. racionalismo. Como su nombre lo indica, conocer es dar razón. La razón es importante. El mundo funciona a través de la razón. La razón es la que nos dice a nosotros qué hacer y qué no hacer. La razón es la que nos indica a nosotros el movimiento de las cosas y el devenir de ellas. Entonces, conocer es dar razones. El mundo es por entero racional. Lo real de las cosas es su forma. Su forma es racional. Nuestro cuerpo tiene una forma y esa forma es racional. ¿Por qué tenemos la forma de los brazos? Porque la forma de los brazos es racional para hacer palanca, para hacer movimiento. Los pies y las piernas tienen el movimiento porque son movimientos físicos. Se llama la fisiología médica. Entonces, todo lo que tiene forma tiene una razón. El balón de fútbol tiene una forma y es una forma racional de esférica para poder generar el movimiento. Entonces, los árboles, los animales, las cosas tienen una forma racional. Por eso es que todo en el universo está conformado por la razón. Y es explicado a raíz de la razón. Nada puede ser irracional. Entonces, el modelo de conocimiento en la razón son las matemáticas, porque lo explican a través de la matemática, que es la base científica. Y aquí hago una aclaración. ¿Quién creó las matemáticas? ¿Quién fue el inventor de las matemáticas? Nada, profe, la verdad no, yo no tengo ni ideas. ¿El Profe ser Baldó, humano, el hombre? ¿Quién? ¿El hombre, el ser humano? Sí, el no, ser humano lo pero inventó. Baldó, Baldor yo no. creo. Ese fue el del álgebra. Las matemáticas las creó Pitágoras, griego, filósofo griego. Pero las matemáticas no surgieron como ciencia. Las matemáticas surgen como corriente filosófica idealista. Entonces aquí voy a ir como entrando un poquito en la filosofía. La filosofía idealista es la que te dice que todo viene a través de Dios y que todo fue creado Profe, por Dios. una preguntita. ¿Por qué dicen que fueron los egipcios? Ya le explico el porqué. Ya le explico. Ok. Entonces, la filosofía se divide en dos corrientes. La filosofía idealista es la que le explica a usted que todo fue creado por Dios o dioses. O sea, tiene que ver con la parte mitológica. Y la corriente materialista le dice que todo es creado a través de la materia y por la materia. Entonces Pitágoras planteaba lo siguiente, que todo lo crean las matemáticas, que todos son números, y que para poder tener una nueva vida, porque él creía en la reencarnación, la metempsicosis, entonces que usted y yo teníamos que hacer ejercicios matemáticos para purificar nuestra alma, para cuando reencarnemos,
reencarnemos en una mejor vida. Entonces les pregunto, ¿la matemática surgió como ciencia o como dogma religioso? Dogma Como religioso. ciencia. Para mí como ciencia, profe. ¿Sí? No, Como las dogma. matemáticas Como ciencia. surgieron Como como dogma. dogma religioso. ¿Cómo que eso? ¿Por qué? ¿Religioso? Vuelvo Sí. y explico. Sí. Porque Pitágoras creía en la reencarnación y afirmaba que entre más ejercicios matemáticos haga usted, más purificaba su alma y cuando moría reencarnaba en una mejor vida. Y eso Según- es así. ¿Cómo estamos nosotros de purificados? Según esa teoría, profe, equivalía a las oraciones en este tiempo. Exactamente. Entonces, ¿estaríamos purificados o no? Según esa teoría, yo no mucho. Exactamente. Ahí sí yo ya perdí el año. Entonces, eso es lo que planteaba Pitágoras y él crea los números, crea las tablas de multiplicar, crea el teorema de Pitágoras que lleva su nombre, que al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, suma al cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, a Pitágoras no se lo encasilla como filósofo idealista, porque a pesar de haber surgido las matemáticas como con ese idealismo de Dios, pues las matemáticas sirvieron para fundamentar la razón. Él explicó que la música eran números y lo comprobó y demostraba que el universo es número. Y es cierto. Entonces, decía que el todo es el uno y la unión de todo era el cero. Ahora, ese fue el aporte de Pitágoras. Los egipcios contribuyeron al desarrollo de las matemáticas. Comenzaron a implementar el sistema decimal. Y lógicamente que contribuyeron al desarrollo de ecuaciones matemáticas. Entonces, le atribuyen todo el impulso y algunos erradamente que las matemáticas son egipcias. No, el origen de las matemáticas es de Pitágoras. Pitágoras lo creó. Y de ahí los egipcios lo tomaron y lo que hicieron fue perfeccionarlo. Ellos crearon la primera tecnología. Creemos que la tecnología y los sistemas son nuevos. Señores, ellos crean el ábaco, los egipcios. Crean el ábaco y con eso ese es el primer paso binario de operación binaria para manejo de computadores. Entonces, no podemos decir nosotros de que las matemáticas no forman parte de la vida. Usted va a una tienda, usted va a hacer una casa, usted va a hacer un vestido o todo lo que usted vaya a realizar tiene que ver con números. La matemática es parte de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Nosotros tenemos dimensiones. Biológicamente hablando, tenemos dimensiones. Nuestro cuerpo manifiesta las dimensiones de los órganos internos y de los órganos externos. Si usted Profe, una preguntita, las hágame medidas el favor. del cuerpo deben ser correctas de acuerdo al diámetro, de acuerdo a sus proporciones. Entonces, nosotros somos número. El universo es número. Entonces, por eso es que el racionalismo utiliza la razón y utiliza las matemáticas como modelo de conocimiento. Entonces, miramos de que tenemos dos modelos. El racionalismo con las matemáticas para dar las razones y explicar las razones. Y el empirismo, la experiencia, y que por medio de la experiencia se llega al conocimiento.
Entonces tenemos dos teorías importantes que tenemos que conocer aquí. El conocimiento se llega por dos vías, por la experiencia y por la razón. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, el conocimiento se llega por dos vías, por la razón y por la experiencia. Entonces, anteriormente decían no, todo llega por la experiencia. Y otros decían anteriormente no, todo llega por la razón. Hoy en día, el conocimiento se sabe que se une las dos no están separadas, se unen y se complementan. Entonces, las verdades fundamentales lo son por evidencia lógica. Usted comprueba que 2 más 2 es 4 y prueba. Y eso es irrefutable desde el punto de vista matemático. Pero ¿qué pasa si yo les diría que 1 más 1 no es 2? Tocaría comprobarlo. Sino que 1 más 1 es 3. ¿Qué piensan? No tendría lógica para uno. ¿Cómo? No tendría lógica para uno. A ver, ¿quién me está hablando ahorita? ¿Qué? Yo, 1 más 1 profe. es 3. ¿Qué opina Andrea? Pues a mí me dicen eso, yo digo, no, no tiene lógica. No tiene lógica. Diría, ¿por qué me dice usted a mí eso? Sandra, ¿qué opinas si yo le digo que 1 más 1 es 3? No, profe, sería, no sería, o sea, tendría que comprobar que 1 más 1 es 2. Le tocaría comprobarle, ¿no? Y si yo le digo que Pero yo le puedo no, comprobar 3. que, si yo le digo que le puedo comprobar en su vida que 1 más 1 es 3. ¿Por la matemática? Pues de pronto ya en el transcurso de lo que uno ha aprendido, el conocimiento, ya puedo decir que 1 más 1 es 2. Para mí, no sé. Y si yo le digo que no, que es 3. Y te lo compruebo. Yo no lo dejo para discusión. Compruébelo, Uy, profe. pues faltaría ahí otro 1. Faltaría otro 1 para que 3. Bueno, entonces, aquí es donde entra la ciencia y la vida, ¿no? Entonces, colocamos un ejemplo. ¿Por qué 1 más 1 es 3 y no 2? En la practicidad de la vida, que es lo que lleva a los filósofos y los matemáticos a cuestionar también y a mirar todo, porque es que todo hay que cuestionarlo. Por ejemplo, Oscar tiene su esposa. Son 1 más 1. La deja en embarazo. Y son Ya no 3. son 2. 3. ¿Dónde están las matemáticas? Entonces, que 1 más 1 sea una constante de 2 es relativo en la vida. Y todo en la vida tiene su relatividad. Entonces no podemos dar una verdad. Esto es para que entiendan que no existe verdades absolutas. Las verdades son relativas. La gran verdad de hoy es la gran mentira de mañana. Y vamos nosotros a la Edad Media. Decía la Iglesia Católica en su momento: la Tierra es el centro del sistema solar y la Tierra es cuadrada y plana. Y quien se atrevía a pensar lo contrario era llevado a la hoguera o a la guillotina. Copérnico, Galileo Galilei, perseguidos, Giordano Bruno, asesinado por la Santa Inquisición, por la Iglesia, da sus aportes científicos y dicen: la Tierra no es el centro del sistema solar. El centro del sistema solar es el Sol. Y la Tierra es un planeta que gira alrededor y no es cuadrada ni plana, es redonda. Esa verdad fue cuestionada. Ellos fueron condenados, estuvieron en prisión por la verdad, por hacer ciencia.
sus libros quemados. Y esa verdad hoy se comprueba y es verdad. Y todo lo que se afirmaba antes cae. Entonces, las verdades no existen, las verdades absolutas. Toda verdad es relativa. Y podemos mirar en el ser humano. Una persona puede ser un criminal, digámoslo así. Esa es su verdad en ese momento. Pero esa persona puede transformar su vida y esa verdad ya deja de ser verdad en su vida y cambia. Entonces, todo en la vida tiene un proceso de transformación. Nada está sentado. Nada es absoluto. Todo es relativo. Entonces, hay que cuestionar la vida y hay que empezar a mirarla desde muchos contextos. Entonces, a veces los matemáticos se cierran. Es que 2 más 2 es 4. 1 más 1 es 2 y punto. Y la vida enseña. Por eso es que no hay que quedarnos cuadriculados y cerrados de que esta es la razón y yo me voy por esa razón y los demás no la tienen. No. Cuando nos cegamos, perdemos la razón y cuando perdemos la razón, pues lógicamente que no vamos a conocer la verdad. La verdad no está afuera. Nunca busque la verdad afuera. La verdad está en nuestro propio ser. Búsquela. La verdad no está en las rocas. La verdad no está en edificios, no está en templos, no está en nada. Está en nosotros mismos. Búsquela. Por eso dijo Sócrates, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Profesor, ¿le puedo decir algo? Claro. A ver, eso me queda como para esta inquietud que me quedó un día cuando usted... Más durito, porfa. Ay, yo tengo el micrófono donde es profe. Aumentele el volumen a su teléfono o a su computadora. Ahí está todo. Siga. A ver, me lo pongo más, lo volteo el audífono porque ahí me escucha. Ahí se le escucha mejor. Me toca voltearlo. Bueno, sobre lo que un día el profesor nos dijo que el computador pensaba. Y yo le dije, no, profesor, eso es una máquina, el computador no piensa. Lo que no le supe, entonces el profesor me dijo, no, porque tenía la mente humana, estaba ahí. Yo dije, pero ¿cómo se le va a meter ahí? ¿Y usted me puede aclarar eso, profesor? A ver, los estudios del cerebro humano sí. y del comportamiento de las neuronas y del proceso de pensamiento han llevado a generar nuevos inventos. Entonces, para hacer los comandos en el computador, pues se analizó la conducta humana y el cerebro humano. Entonces, el computador simula el funcionamiento neurológico del ser humano. Por eso es que la computadora genera procesos similares y por eso es que ahorita ya estamos hablando de inteligencia artificial. Sí, pero entonces el computador, las máquinas no piensan, es un proceso. Le hacen algoritmos. Es diferente. Le hacen algoritmos simulando el proceso de pensamiento. Sí, por eso es un proceso de información y eso no se... Simulando el proceso. La máquina no se equivoca, es por eso, simulándose. Pero no está basado en cómo funciona el cerebro humano. Los robots y la inteligencia artificial de ahora ya tiene un patrón mucho más avanzado. Pero es un proceso están trabajando simulando redes neuronales del cerebro, utilizando esas redes neuronales con circuitos para que el robot hable, responda exactamente. Porque es una máquina y no se equivoca. ¿Ve? Por eso digo que no puede ser esa relación, no la veo yo como lógica, digámoslo así. No, tiene lógica
Tiene lógica en el sentido de que se simula el pensamiento humano. Es un proceso. Porque el sí, hombre, ahora sí. el hombre quiere y siempre ha buscado hacer al mismo hombre. Sí, pero eso no se ha dado. Entonces, eso es un biológicamente, y lo va a lograr, ya lo está logrando. Ya está haciendo todo el proceso para recuperar animales y seres humanos del pasado mediante la genética. Ya está haciendo todo eso y llegará el momento en que lo logra porque el ser humano, eso es algo que tiene que hacerlo. Es algo que la ciencia lo va a dar y el ser humano en este momento el conocimiento científico se ha desarrollado de manera vertiginosa. Sí. Y si usted va a la Biblia dice que la ciencia se aumentará. Entonces, ¿qué sucede? Que eso lo va a lograr el ser humano. ¿Listo? Sí, la verdad le hice esa pregunta porque es que el profesor de matemáticas dijo eso, entonces yo dije, bueno, un profesor de el de español dice esto y el profesor de matemáticas dice lo último que le comenté, que el computador es una máquina y como tal una máquina es un proceso que se procesa para la información. Es una máquina que se simula, es una máquina que se simula la conducta humana con procesos. Pero ellos también generan su proceso de pensamiento a nivel de máquina. Lo que nunca podrán lograr es tener sentimientos o alma. ¿Listo, Yolanda? Profesor, gracias. Con gusto. Bueno, entonces tenemos aquí las dos corrientes, tanto la corriente racional como la empirista. Ahora, en este proceso de pensamiento, vamos a mirar lo siguiente. Las verdades fundamentales lo son por evidencia lógica y es imposible negarlas. Y las ideas y verdades son innatas. O sea, ya viene el innatismo. A esto se le llama el innatismo. Y la forma de conectar verdades y aumentar el conocimiento es la deducción según las reglas lógicas. Entonces, miren, mientras en el otro era por la experiencia, en este es ¿por qué? Innatismo. Sí, por el innatismo. Usted aprende por la deducción, por las reglas lógicas. Cuando el profesor de matemáticas le está colocando un problema de fracciones, él está siendo racional, porque le dice que 2 elevado a la 4, eso es multiplicado 4 veces el 2, ¿cierto? Sí. 2 por 2 por 2 por 2. Entonces sería 2 por 2, 4. 4 por 4, 4 por 2, 8. 8. Y 8 por 2, 16. 16. Entonces, ahí está utilizando las matemáticas y está utilizando el racionalismo a través de la deducción y de la lógica. Sí. Y a eso se le llama conocimiento a priori. Ahora sí está claro lo que es a priori y a posteriori. Sí, profe. ¿Quién tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, ahora sí, les coloco el texto para que todos lo copien, les coloco el empirismo y después el racionalismo. Este es empirismo. ¿Lo amplío un poco? Por favor, para mí sí, profesor. Sí, señor. Empirismo. Conocer es contrastar con datos. Bueno, me dicen para subirlo, ¿listo, muchachos? ¿Cómo les ha parecido la clase? Muy interesante, profesor. Muy chévere, profe, gracias. Muy buena, profe, porque tiene ¿qué? Pues amplías mucho las explicaciones y pues así uno va entendiendo mucho más.
ya sabe que tocamos de todo, ¿no? Miren que tocamos ciencia, tocamos matemáticas, tocamos filosofía y estamos tocando las dos corrientes de pensamiento que nos hacen a nosotros conocer. A mí lo que más me gusta es la historia a través de todo. Eso es lo que más me gusta, lo que más me llama la atención. Es que la historia es... un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y eso es lo que le pasa a Colombia. Colombia no conoce su historia. Y como no conoce su historia, lastimosamente está condenado a repetirla. Por ejemplo, Colombia, por allá en la época de, antes de que llegara Bolívar, se pelearon Camilo Torres y Nariño. Y a eso se le llamó la patria boba. Y se mataron entre ellos. El uno por un gobierno federal y el otro por un gobierno central, y ganó el centralismo. Por eso todo se rige desde Bogotá. Después vinieron los liberales y los conservadores, a los bolivaristas y santanderistas. Después los liberales y los conservadores. Y hoy en día la derecha y la izquierda. El mismo perro con distinto lazo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor, así es, profe, su explicación está muy buena. Hoy se matan entre paramilitares de la extrema derecha conservadora y guerrillas de la extrema izquierda. Esos son los que se matan. Y también el mismo pueblo, profe. Gracias. Y eso lo miramos nosotros en el contexto actual. Y si lo miramos hacia atrás, equivale a los federalistas y centralistas, a los liberales y los conservadores matándose, Sí. a los bolivaristas y santanderistas. Entonces, la historia de Colombia no ha sido contada y el pueblo no la ha aprendido, y por eso estamos como estamos. Así es, profesor. Profesor, perdón, yo ya tenía... ¿Puedo subirla? Yo ya la tenía anotada desde ayer. No Sí, sé, los profe, puede compañeros. subirla. Ok. Es que como algunos de pronto no entraron tarde ayer, no la... Sí, señor. De 14 millones, un reel vale 50 y así. Hay muchas marcas que obviamente si me pagan bastantes cosas al tiempo, uno les hace descuento, pero yo no podría responder. Yo no sabría responder porque hay paqueticos que me pagan de 10, 20 pavos. Alejandro, ¿me hace un favor? Señor. ¿Me apagas el micrófono? Gracias. Alejandro, ¿cómo te has sentido en las clases? Bien, la verdad pensé que iba a estar más perdido, pero gracias a que todos tienen, por decirlo así, un método de enseñanza fácil, o sea, explican bastante bien las cosas, pues no me pierdo tanto. Ah, bueno. Me alegra mucho. Lo que necesites, ya sabes que me contactas y estamos ahí en... Ah, con los nuevos necesito que nos reunamos esta semana, ¿no? Sí, pues usted nos diría cuándo y ya. ¿Y eso es para las notas o no ha sacado notas todavía? No, sí, ya he estado sacando notas, pero yo las saco así, sin llegar de una manera distinta. Ok, entonces usted me explicaría cómo sería para las notas que me hacen falta. Correcto. Ok, gracias. Y también tengo una reunión para todos, o sea que esta semana... Profe. Angélica Tovar, ¿y quién más? ¿Hay alguien más, me parece? Ah, sí, ya me acordé, Mariluz. ¿Cierto, Mariluz, que es nueva? No, profe, no, nunca. Yo lo que pasa es que yo le había escrito a su interno para asesorarme un poco sobre las preguntas que iba a realizar, pero como no tuve respuesta, entonces busqué por otro lado, pero yo voy al día con usted. No he perdido una sola clase, ni la del miércoles por la noche tampoco. Ok. Los que no estuvieron en semana en clase, pues en YouTube está la clase. La pueden ver, van haciendo la actividad y me van enviando los trabajos, ¿listo? Profe, disculpe, otra pregunta. Dígame, Yolanda. Yo no tenía conocimiento, o no sé, me confirma que lo que estoy estudiando en la mañana, cuando no lo pude ver, ¿lo puedo ver en la noche? ¿En la clase? ¿Entrar a clase?
Usted entra a mi canal de YouTube a Sí. la hora que usted quiera. y Ah, no, mira no los- quiero decir, es, perdón, es si podía entrar por la plataforma a clase con el link y todo. No, de noche no. De noche, no, pero cuando yo les diga, Ya, profesor. Sí, porque yo quise hacer eso, pero dije, no, yo mejor pregunto antes de entrar ahí a interrumpir. no, usted no me ha entendido. Si yo les digo reunión tal día, Sí, ese día pues está activo el, el Zoom conmigo y ahí sí podemos vernos, pero si usted entra, pues no claro. me va a ver, Ya, porque ya. yo Gracias, profesor. no estoy conectado. Lo que sí puede hacer para ver las clases es que Sí, en usted YouTube sí. se mete a mi canal de YouTube y usted cuando quiera, a la hora que quiera, Y ese es el que veo. Esos son los que veo siempre. Yo ya no entro a la plataforma a buscar el día de la clase, sino en YouTube. Sé que lo tengo, yo ya lo estoy registrada, entonces ahí yo los busco, pero por fecha. eso les iba a decir, se me olvidó decirles eso, pues no he estado, o sea, no he estado tan pendiente de que me sigan ni nada. Chicos, entonces se suscriben al canal y automáticamente les llega los videos de las clases que yo doy, ¿listo? Sí, Entonces les va a llegar automáticamente las clases. Usted llega y la ve, sí, profesora, la sí. guarda y la mira y cuando quiera la mira a la hora que quiera. Entonces, esa es la facilidad que tiene lo virtual. Sí, señor. Y me puede enviar, por ejemplo, no vio la clase ayer, la ve esta noche. Y Sí. mañana me envía los trabajos. O el martes o el miércoles. O sea, hay una flexibilidad en eso. ¿Puedo bajar? Sí, señor. Para todos, puedo bajar ya Sí, señor. Sí, profe, ya. Sí, señor. Bueno, vamos con el racionalismo entonces. Profe, un favor, bajar un poquitico más que no se alcanza a ver la última, el último. Ay, gracias, profe. ¿Ya terminaron, chicos? No,
Ya, profe. Ok. Listo, ¿todos terminaron? El conocimiento superior. Sí, profe, yo la tengo desde ayer. Sí, señor. Ok. Listo. Bueno. Vamos entonces con el texto épico. Se subió mucho. ¿No lo vamos a copiar, profesor, luego? No, no, no. Ese lo voy a mandar, no se preocupe. Ah, bueno, profesor. Bueno. Bueno, entonces, léame ese texto. Oscar. Listo, profe. El rey Marsil se encuentra en Zaragoza. En una terraza de mármoles azules se reclina. Son más de 20,000 en torno a él. Llama a sus condes y a sus duques. Oíd, señores, qué azote nos abruma. El emperador Carlos de Francia, nuestro país viene, el emperador Carlos de Francia a nuestro país viene a confundirnos. No tengo ejército que pueda darle batalla para vencer a su gente. No es de talla la mía, aconsejadme. Aconsejadme pues, hombres juiciosos. Guardadme de la muerte y la deshonra. No haya infiel que conteste una palabra, salvo Blancandrín. Es un texto corto y vamos a mirar, a ubicar ese texto, a qué época pertenece. A ver, ¿quién me dice a qué época pertenece? ¿Dónde lo ubicarían ustedes ese texto? ¿En la edad antigua griega? ¿En la edad media? ¿En el periodo del Renacimiento? ¿En la edad moderna o en la contemporaneidad? Profe, en la Edad Media, que fue donde más que todo se trataron lo de los reyes y princesas y reyes y todo eso. Correcto. Entonces, con ese texto voy a entrar a explicar algo importante para que usted le quede claro. Por favor, observe muy bien lo que le voy a explicar. ¿Por qué lo retomo? Porque hay estudiantes nuevos y necesito ubicarlos en este contexto histórico. ¿Listo? Edades de la historia. Tenemos la prehistoria. En la prehistoria, ¿había o no había escritura? Profe, no sale nada. ¿No está compartiendo? Yo sí estoy viendo, profe. Pues es el texto que leíste, Oscar. ¿Están viendo el Word? El texto estoy mirando yo. El texto, profe, el texto. No, no el Word. aparece el Word. Word no aparece. Esperemos un segundito, entonces ya lo... ¿Ahí aparece o no? Todavía no. Sí, sí, señor, ya está apareciendo. Ahora sí. Ok. Edades de la prehistoria. Edades de la historia. De la historia. ¿Listo? Entonces, en edades de la historia tenemos la prehistoria. La pregunta,
¿En la prehistoria existía o no existía escritura? No, señor. No existía. No, profe. No existía escritura y se comunicaban por medio del arte rupestre o de las cavernas. ¿Está claro? ¿Está claro ahí? Estoy Sí, señor. anotando. Sí, señor. Cuando aparece el invento de la escritura, aparece la historia. Ojo con eso. Cuando aparece el invento de la escritura, aparece la historia. Entonces, la historia comienza con las líneas del tiempo. Líneas del tiempo. Entonces, miramos aquí. Desde el siglo I, eso sería antes o después de Cristo. Después. Antes de Cristo. Antes de Cristo surgió el Imperio griego. Entonces, hacemos la línea de tiempo acá. Desde el primero. Póngale mucho cuidado a esto, ¿no? Ya esto se le llamó Edad Antigua. Edad Antigua. Entonces, la Edad Antigua va del siglo I, finales del siglo IV, perdón, finalizando el siglo III, hasta el 3. ¿Eso sería antes o después de Cristo? Después. ¿No es después, profesor? Antes de Sigue siendo Cristo. antes. Sigue siendo antes. Ah, bueno. Antes de Cristo. Recuerden que estamos todavía hablando de Grecia. Antes de Cristo. Póngale cuidado. Siglo I antes de Cristo surgió el Imperio griego. Edad Antigua se le llamó a eso. ¿Cómo se le llamó? ¿Cómo se le llamó? Antigua, propiedad, edad antigua. Edad Antigua. Entonces tenemos la Edad Antigua, que iría con el Imperio griego en esa línea de tiempo así, desde el siglo I. Y aquí es donde se va a dar todo lo que es filosofía griega, política griega, economía griega, literatura griega. Surgen los filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras, todos ellos. Entonces, ¿qué surge ahí? Surge el pensamiento griego y sus filósofos. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Después del siglo III va a haber otro cambio. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa con Grecia? ¿Qué se imaginan que pasa con el Imperio griego? ¿Cae por el Imperio Romano? Correcto. ¿Y qué Imperio romano es el que surge? Occidente. Occidente. El Imperio Romano de Occidente. Entonces, aquí viene otro.
Ya del siglo tercero, Pero a ustedes no les gusta beber. del siglo tercero al siglo quinto, A casi nadie. al siglo quinto, eso sería Todos fuimos a un bar y antes se o bebió después de agua. Cristo. Antes. ¿Cómo? Después. No, señor. Antes de Cristo. Antes de Cristo surge el Imperio Romano de Occidente. Y este imperio es el que asesinó a Jesucristo. Los romanos de Occidente fueron los autores materiales de la muerte de Cristo. Porque los autores intelectuales fue los sumos sacerdotes de la religión judía. Bueno, entonces, siglo tercero al siglo quinto antes de Cristo surge el Imperio Romano de Occidente. Aquí nace Jesucristo en el siglo quinto y transforma el mundo, muere. Entonces, después de la muerte de Cristo, ¿qué sucede con el Imperio Romano de Occidente? ¿Qué sucede con el Imperio Romano de Occidente? Se divide, profe. Se debilita y es atacado por los bárbaros. Y se va ¿a dónde el Imperio Romano? ¿Dónde estaba el Imperio Romano de Occidente? ¿Dónde estaba ubicado geográficamente? ¿Cómo se conoce ese país hoy en día? Italia. Italia, correcto. El Imperio Romano de Occidente estaba ubicado donde hoy en día es Italia. ¿Sí me hago entender? Sí, Entonces, ¿qué sucede con el Imperio Romano? ¿Se queda en Italia o no? Sí, señor. No se queda en Italia. Recuerden que los bárbaros Se va. lo atacan. ¿Y a dónde se van? Al oriente, ¿no es? Se van a conformar, bien, se van al oriente a conformar el Imperio Romano de Oriente. ¿Me hago entender? Y después el Imperio Romano de Oriente, de manos de Constantino, vuelven a Italia, crean la religión católica y desde ahí está el Vaticano. O sea que la Iglesia Católica es vestigio del Imperio Romano. Por eso los de antes decían, yo soy católico, apostólico y romano. Entonces, después de Jesucristo, después de muerto Jesucristo, en el siglo V, después de Cristo, surge el Imperio Romano de Oriente. Y con esto se da inicio a la Edad Media. ¿Entendido? Entonces, tenemos Edad Antigua, Edad Media. Y la Edad Media va desde el siglo V después de Cristo, DC, hasta el siglo XV DC. ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Entonces, muere Jesucristo, surge el Imperio Romano de Oriente y con el insurgimiento del Imperio Romano de Oriente se da inicio a la famosa Edad Media. Y la Edad Media termina en el siglo XV, o sea, en el año 1500.
Y les pregunto, del siglo V al siglo XV, que duró el Imperio Romano de Oriente, ¿cuántos años serían? Fueron como 500 años, profe. Ojo, ¿Y? un siglo son 100 años. 100 años, profe. ¿Cuántos? Ah, no, 1500. Mil. 1000. 1000 Ah, años. 1000 años. Son 10 siglos. 10 siglos, 1000 años, correcto. 1000 años duró el Imperio Romano de Oriente después de haber muerto Jesucristo. Y el Imperio Romano de Oriente duró prácticamente casi 3 siglos. En total, Roma dominó el mundo 1300 años aproximadamente. Ha sido el imperio más largo, más cruel y más sanguinario que ha existido sobre la tierra. Y en la Edad Media, pues, el Vaticano se va a unir con los reyes y va a conformar los famosos reyes católicos, y ahí empieza la época de los castillos, de los reyes, de las princesas, de los duques, todos estos nombres que comienzan a comprar con plata, porque les importa más que les digan duques o que les digan infantes y todos estos nombres que les daban alcurnia, así no tengan peso. Entonces, esos títulos los vendían los reyes y era aprobado por el clero, era un negocio. Lo mismo las famosas indulgencias de la Iglesia Católica. Eso no lo digo yo, está en la historia. Una persona pecaba, se confesaba y tenía que pagar durante 8 o 10 años, según el pecado, dinero para poder de que se le perdonen los pecados. Eso eran las famosas indulgencias en la Edad Media. ¿Me hago entender? ¿Me han entendido, muchachos? Sí, profe, sí, Sí, señor. señor. Profe, o Sí, sea, profe. Entonces, o sea que en esta época, la Edad Media, ojo, la Edad Media es la edad oscura de la ciencia y la edad de oro del cristianismo católico. Entonces, aquí comienza la construcción de las grandes catedrales en Europa, Santa Sofía y todas estas catedrales de Europa. Y se expande el cristianismo católico por todo el mundo y el dominio político y militar y religioso va desde el Vaticano. No existía en ese entonces las otras religiones cristianas. Cuando llega Lutero a cuestionar al catolicismo por no decir la verdad, por no explicar los evangelios y por aprovecharse de todo esto, pues van a surgir con el luteranismo, van a surgir las religiones cristianas que conocemos hoy. ¿Me hago entender? sí, profe. Sí, señor. O sea que a raíz del luteranismo, allá en 1500 y pico, que se da la reforma luterana, surge las religiones cristianas, evangélicos, testigos de Jehová, etc. Eso es gracias al luteranismo, porque Lutero se opone a la corrupción y a la mentira que estaba liderando el Vaticano en su momento. Yo no lo digo, está en la historia, pueden mirarlo ustedes en la historia y está. Entonces, a raíz de eso van a surgir las religiones cristianas. Y así va a conformarse un nuevo bloque religioso cristiano que va a empezar a transformar Europa y después llega al continente americano. Y va a transformar porque empieza un cambio religioso, y esto va a influir en la política y va a influir en la cultura y en la sociedad. Entonces, el papel de Lutero no fue malo. Que a nosotros nos lo satanizaron es otra cosa. Pero Lutero no fue malo, transformó muchas cosas. Entonces, ahí hay que entender. Entonces, el texto que acabamos de mirar
hace referencia a la Edad Media. Después de esto viene el periodo del Renacimiento. El periodo del Renacimiento va del siglo XV, o sea, año 1500, al siglo XVI. ¿Eso será antes o después de Cristo? Después, ¿no? de Cristo. Después. De Eso Cristo. ya es ahorita, profe. No, eso no es ahorita. Eso es después, pero ya no es, pero sí es después. Después de Cristo. Eso no es ahorita, eso viene a ser entre los años 1500 y el año 1600. Entonces, se va a dar el Renacimiento. Llega el periodo del Renacimiento. De Renacimiento. Aquí en este Renacimiento, la ciencia que se había estancado en la Edad Media comienza a renacer. A la iglesia se la comienza a cuestionar. Pierde el papel, comienza a perder papel político la iglesia y comienza a cuestionarse a los reyes. Y eso viene con un movimiento llamado el barroquismo, que es un movimiento cultural donde los escritores van a adornar mucho. Y ese adorno en los escritos es cuestionando a los reyes que vivían en los lujos mientras el pueblo francés y español se morían de hambre. Entonces, en el Renacimiento se van a ir en contra de los reyes y se va a dar lo que se llama más adelante la Revolución Francesa. 1789 surge la Revolución Francesa, producto de las ideas del Renacimiento del siglo XV al siglo XVI, y entonces eso le va a dar paso a la edad moderna. Y la edad moderna no es ahorita. La edad moderna va del siglo XVI al siglo XVIII. Entonces les coloco acá, del siglo XVI. Profesor, ¿podría por favor subir la donde está escribiendo? Es que ya mi computador tiene una falla en esa parte. Gracias. ¿Ahí? Sí, señor. Del siglo XVI al siglo XVIII. O sea, año 1600, años 1600 al 1800. Y esto va a dar paso a las guerras napoleónicas en Europa para conformar las naciones europeas con las constituciones políticas, y Simón Bolívar, que estaba por allá, y George Washington van a copiar esas ideas y van a traer esa guerra de independencia acá, donde van a empezar a colocar las primeras constituciones políticas y van a quitar al Imperio Español de acá. Porque entre esos años, entre el 1500 al 1800, el imperio que gobernó fue el Imperio Español. ¿Está claro? En la edad moderna. Les pregunto yo, si no se hubiera cuestionado a la Iglesia Católica ni a los reyes, ¿hubiera existido la Revolución Francesa y existieran los derechos humanos que hoy tenemos? No, si nadie se hubiera puesto a la iglesia, probablemente no tendríamos ni la mitad de derechos que tenemos ahora. Correcto. Pero recuerden que no es Dios. Ojo, Dios quiere al hombre libre. Es la dominación a través de las creencias religiosas, porque no solamente es ellas, son todas las que han dominado de una u otra forma. Por eso las religiones, más que religiones, son políticas. Profe, y es que es el hombre en su afán de dominar al hombre mismo que hace todo eso, porque sin importar la creencia que salga nueva o la forma como se practica, siempre el hombre termina deformando a su acomodo para poder dominar a otro. Entonces, Profe, aquí, qué pena. Me dígame, pregunto, Mariluz. ¿hasta qué hora es la clase de Sí, ya voy a termino aquí y cierro, ¿listo? Entonces, los escritos los vamos a identificar de la siguiente forma. En la época griega nos hablan de mitología griega, de dioses y es epopeya.
En la Edad Media nos van a hablar de reyes, de condes, de príncipes y nos van a hablar de que se lucha por la religión. Eso es medieval. En el Renacimiento, pues las obras van a estar dedicadas al hombre y no a Dios. En la Edad Media, a Dios y no al hombre. En el Renacimiento es antropocentrista, todo gira en torno al hombre. Entonces, derechos humanos, libertad, estudio, igualdad, transformación. En la Edad Moderna, pues ya se va a impulsar más ese pensamiento antropocentrista. Entonces, el texto que leímos, que lo leyó Oscar, era un texto medieval. ¿Hasta ahí está claro? Y la novela surge en los años 1600, en el periodo del Renacimiento, oponiéndose a la religión, oponiéndose a Dios. El Quijote es el surgimiento de la novela, que eso les voy a indicar más adelante en otra clase. ¿Listo? Entonces, ahora sí, cuadremos el día de esta semana para tener clase. ¿Qué hora les parece? El jueves, profe. ¿El jueves a qué horas? ¿De 8 a 9? Sí, ¿O de de 8 a 9 a 9. 10? Hagámosla el jueves de De 8 a 9, profe. 8 a Sí. 9. Sí, profe, 8-9. ¿Sí? De 8 a 9, ¿estamos de acuerdo? ¿De la mañana o de la noche? No, no, no. PM. En la noche, de la De la noche. noche. La noche. Sí, claro, de la noche, de 8 a 9 p.m. ¿Listo? Jueves 8 a 9 p.m. De 8 a 9, el día Jueves. Jueves. jueves de 8 a 9. ¿Listo? Entonces, jueves de 8 a 9 tenemos clase. Y les deseo un feliz día. El jueves cae un día 10. ¿Cómo? El día jueves es 10. Es 10, ok. 10 de febrero, sí. El día jueves 10 de febrero. Alejandro y Angélica, ¿me pueden whatsappear para que cuadremos nosotros por interno el día que nos vamos a ver? Ok, profe, listo. Listo, entonces me escriben ahorita. Bueno, Hasta luego, Bueno, profe, profe. gracias. un feliz día, Bueno. cuídense mucho. Saludos, Gracias. saludos al profe que me disculpe estos 3 minuticos. Chao. Chao. Dale, ya intento. ¿4 qué?